Bienvenido a otro video tutorial más de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. El objetivo del presente vídeo es observar la vinculación entre la temperatura, presión y cómo influyen las temperaturas de trabajo en el rendimiento de una bomba de calor aerotérmica. Para la explicación, vamos a utilizar esta hoja de cálculo que hemos parametrizado para ver en función de las condiciones de temperatura cómo varían las presiones de trabajo y el COP y el consumo eléctrico del compresor. Recordemos que los compresores, su rendimiento va a depender de varios factores, pues siempre habrá un rendimiento mecánico que va a depender de la potencia eléctrica del motor, rendimientos eléctricos, en función de la velocidad de rotación y el desplazamiento del refrigerante, y hay un rendimiento muy importante que es el rendimiento interno, el rendimiento volumétrico, que depende de la relación de compresión, como veremos. Bien, tenemos en este simulador una bomba de calor aire-agua, una bomba de calor aerotérmica o bomba de calor ambiente, de energía ambiente, tal y como se denominan actualmente. Tenemos en esta parte de aquí la unidad exterior. Recordemos, en la unidad exterior tenemos el compresor que hace un trabajo mecánico de compresión a partir de una energía eléctrica que recibe. Tenemos una batería exterior que es la encargada de absorber energía, y en la unidad interior pues tenemos unos intercambiadores donde va a ceder el refrigerante en su condensación todo el calor al agua. Entonces tengamos una unidad interior pues de este tipo para agua caliente o para producción de calefacción. Tenemos también en esta parte de aquí arriba la temperatura de intercambio con el aire exterior de la unidad exterior, y en esta parte de aquí la temperatura de trabajo a la que está produciendo el agua de calefacción o el agua caliente sanitaria. Entonces en esta parte de aquí arriba las temperaturas. Tenemos para moverlas pues aquí unas flechas, y ahora iremos haciendo diversos ejemplos. Entonces sigamos viendo, tenemos la unidad exterior, la unidad interior, y vamos a hacer un ejemplo con refrigerante R410 y luego cambiaremos a R1234ZE, una hidrofluorolefina que por ejemplo ahora se está utilizando como sustitutivo del R134. Por aquello de utilizar diferente refrigerante, veremos que las presiones son distintas. ¿Qué tenemos aquí abajo? Bueno, pues los datos que nos daría un manómetro colocado en la batería de la unidad exterior. Nos daría una temperatura y nos daría una presión. Una temperatura y una presión equivalente. Tenemos el dato del COP, el rendimiento que está teniendo el equipo, y en la unidad interior igual. Si pusiéramos un manómetro en la parte del refrigerante, en la parte de alta presión, en el condensador, pues tendríamos una temperatura y una presión, con la equivalencia de presión y temperatura de saturación. Tenemos aquí abajo el dato de una potencia que podemos variar, con idea de observar el consumo eléctrico que podría tener un compresor en esas condiciones. Bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un equipo que nos está dando un COP de 3,9. Esto significa que por cada kilovatio eléctrico que está dando 3,9 kilovatios. Si tuviéramos una potencia térmica de 3,9, la potencia eléctrica consumida sería 1 kilovatio. Eso es lo que significa el COP de 3,9. Lo interesante del COP es saber en qué condiciones se está produciendo. Bueno, pues esta bomba de calor pues está trabajando con un aire a 7 grados y una producción a 35 grados. Imaginemos un acumulador al que está calentando a 35 grados Celsius. En estas condiciones, pues el evaporador, la parte de baja presión, pues está a una presión manométrica de 4,5 bar,
y una temperatura de saturación de menos 11 grados Celsius para este equipo. Y en la parte de alta presión, para estas condiciones de 35 grados, la temperatura de condensación, la temperatura de cambio de fase, la que nos indica el manómetro, 41 grados, con una presión equivalente de casi 24 bar. Entonces el equipo está trabajando cogiendo refrigerante a 4,5 bar y bombeándolo, elevándolo hasta casi los 24 bar. La relación de compresión en este caso es 4,4 del compresor. Esa es la relación de compresión que tenemos. Veamos más. Vamos a ir variando las condiciones. Vamos a variar las condiciones. Observamos los datos que tenemos. Vamos a cambiar la temperatura de trabajo. La vamos a subir de 35 a 45 grados. ¿Qué vamos a fijarnos? Nos vamos a fijar cómo al subir la temperatura de trabajo va a ir subiendo la presión de condensación, la presión del condensador. Al ir subiendo la presión del condensador va a ir aumentando la relación de compresión, va a ir disminuyendo el COP y va a ir aumentando el consumo eléctrico. Bien, pues observados estos datos nos vamos a buscar los 45 grados de temperatura de trabajo. Va aumentando la presión, va aumentando la relación de compresión y va disminuyendo el COP. ¿Qué tenemos ahora? Bien, pues la presión ha aumentado hasta los 30 bar. ¿Qué teníamos antes? Teníamos 24 bar. Si le dan un poquito hacia atrás el vídeo lo verán. Teníamos 24. Entonces, el compresor tiene que trabajar más. La relación de compresión ha pasado de 4,4 a 5,6 y suponiendo que se mantiene la producción calorífica, pues el consumo ha pasado de 2,56 a 3,23 kilovatios y tenemos un COP pues bastante peor. Hemos pasado de 3,9 a 3,1. Total, eléctricamente estábamos consumiendo 2,5 kilovatios y está consumiendo ahora el equipo 3,23. Se ha vuelto menos eficiente. Si aumentamos la temperatura de trabajo y la vamos a aumentar hasta los 55 grados Celsius, vamos a ir viendo cómo aumenta la presión de condensación. Claro, el refrigerante tiene que subir a una temperatura de condensación por encima de la temperatura de trabajo. Tiene que haber una separación entre la temperatura del medio a intercambiar y la temperatura de cambio de fase del refrigerante. Por supuesto, esta separación del condensador va a depender del dimensionado del mismo, del condensador, del intercambiador. A mayor superficie de intercambio, menos separación. Y esos son los criterios de eficiencia de los que se preocupa el fabricante, colocar condensadores o intercambiadores suficientemente sobredimensionados para que no se tenga que ir a presiones de condensación más alta de lo necesario. Pasamos a 55 bar y nos fijamos en la presión de alta, nos fijamos en la relación de compresión y nos fijamos en el COP. Vamos hasta los 55 grados Celsius. Va subiendo la presión porque él siempre tiene que estar por encima del refrigerante de la temperatura del medio, tiene que haber una separación. Pues si tiene que estar el agua tiene que estar a 55 grados, pues él podrá estar a 61, 62, 63, según el dimensionado de los intercambiadores del condensador. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues hemos pasado de 30 bar aproximadamente a 38 bar. Y la consecuencia de eso es que la relación de compresión ha pasado de 5,6 a 7. Claro, el compresor tiene que trabajar mucho más. Además, tiene que trabajar
con temperaturas de descarga más alta, que además también le están perjudicando, etc. La relación de compresión se nos ha ido a 7 y el COP se ha ido a 2,5. Si el equipo estuviera manteniendo la potencia de producción de calor en el condensador de 10 kilovatios, el consumo eléctrico pasaría de los 3,23 que había antes a los 4 kilovatios eléctricos. Entonces, el equipo en estas condiciones tiene un COP de 2,5, rayando el criterio de energía renovable establecido para el COP estacional de 2,5. Vamos a volver otra vez a las condiciones de 35 grados. Vamos a ir viendo cómo va subiendo el COP, va disminuyendo la relación de compresión, va disminuyendo, claro, la presión de alta y el consumo eléctrico pues está disminuyendo. Pues esta sería la presión de trabajo del refrigerante en la parte de alta presión, que es la que estamos observando ahora. Cada refrigerante estará un poco por encima en cuanto a temperatura y lógicamente presión de la temperatura de trabajo. Entonces no hay una presión idónea del equipo. Esta presión es en la parte de alta un poquito por encima de la temperatura del medio con el que al que tiene que cederle calor. Vamos a cambiar de refrigerante. Aquí están los datos para el R410. Tenemos 7,35 grados. Vamos a cambiarnos a la hidrofluorolefina. Fijémonos en las presiones. 4,5 y 23, casi 24 bar. Si cambiamos de refrigerante, ¿qué ocurre? En la parte de baja presión tenemos 0,4 bar y la presión de alta, la presión de trabajo de este refrigerante son 6,86 bar, 7 bar aproximadamente. Para el mismo rango de temperaturas, el rendimiento, bueno, pues similar con las operaciones que estamos haciendo, incluso podría ser mayor porque el rendimiento depende de muchos factores como el dimensionado de los intercambiadores, etcétera, etcétera, pero vemos que las presiones han bajado porque este refrigerante tiene otro rango de presiones distinto. En cualquier caso, el refrigerante mantiene, porque lo hemos parametrizado así, la misma separación respecto del aire de entrada en el condensador. El aire de entrada el fluido, la temperatura de trabajo de intercambio del condensador 35 grados y el 41, una separación de 6 grados, la misma que teníamos con el R410. Nos cambiamos con el R410 y para la misma temperatura de condensación la presión distinta, con el R410 23, con la hidrofluorolefina 7 bar aproximadamente, y en la parte de baja con el HFO 0,4 bar, con el R410 4,5 bar. Las presiones de trabajo, los presostatos, todo distintos. Las presiones de trabajo dependen, por tanto, del refrigerante. Hemos hecho unos ejemplos en los que hemos aumentado la temperatura de trabajo del condensador, el elemento que cede calor. Vamos a disminuir ahora la temperatura exterior de la batería de intercambio. En la unidad exterior tenemos una batería de intercambio, tenemos el ventilador, bueno, y tenemos el compresor. Si disminuimos la temperatura exterior, lo que va a ocurrir es que la temperatura de saturación tiene que bajar. Y para eso bajará la presión en la aspiración. Vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a poner un suelo radiante a 45 grados. Vamos a ver el COP. El COP en estas circunstancias 3,1, el consumo eléctrico 3,23. Vamos a ver lo que consume el equipo, su eficiencia, si trabaja con una temperatura exterior de 0 grados Celsius. Pues vamos disminuyendo. ¿Qué va ocurriendo con la presión de baja? Pues que ha ido bajando un poquito. Teníamos una presión de baja en torno a los 4,5 bar y la presión ahora se ha quedado en 3,3. Ha disminuido más o menos 1 bar. ¿Qué ocurre? Que la relación de compresión
ha aumentado. ¿Qué teníamos antes aquí? 5,6. Ahora el compresor tiene que pasar de 3 a 30 bar. Cuanto antes tenía que pasar de 4 más o menos a 30. Tiene que trabajar más. ¿En qué influye eso? Pues en que tengamos un peor COP. Hemos pasado de un COP de 3,1 a un COP de 2,5. Estas son las prestaciones del equipo en estas condiciones. Por eso los fabricantes dan mucha información de muchas temperaturas interiores, exteriores, temperatura de trabajo, temperatura exterior de la calle, y en esa pues te da la potencia y te da el consumo. En estas circunstancias, si pudiéramos mantener la potencia de 10 kilovatios, el consumo eléctrico sube de 3,23 kilovatios a 4 kilovatios por el tiempo de funcionamiento del equipo, la energía consumida, por el precio de la electricidad, lo que nos cuesta la fiesta. Si disminuimos la temperatura exterior, por ejemplo, a menos 4 grados, la presión de aspiración, la presión de baja, disminuye de 3,3 a 2,7. Claro, él tiene que tener una temperatura de evaporación, el refrigerante, significativamente, tiene que haber una separación del evaporador respecto de la temperatura del medio de intercambio, en este caso el aire exterior. Y esta diferencia más o menos pues ha de mantenerse. Pues en estas condiciones el COP del equipo es 2,1. Como el ratio a partir del cual se considera energía renovable es 2,5, también es verdad que es ratio medio, si el equipo tuviera que estar trabajando así todo el tiempo, no tendría consideración de energía renovable. Gracias a Dios la temperatura de menos 4 grados no se mantiene todo el tiempo. Y luego siempre podemos hacer cosas. Por ejemplo, si fuera una bomba de calor aerotérmica para suelo radiante, podemos diseñar el sistema para una temperatura de trabajo de 35 grados. Ah, ¿y qué ocurre si disminuimos la temperatura de trabajo? Pues vamos a verlo, fijémonos en los valores que tenemos. Pues en este caso pasamos de un COP de 2,1 a un COP muy interesante de 2,8. Vuelve otra vez en esas condiciones, si estuviera todo el tiempo, vuelve a ser una energía renovable. ¿Y qué ha ocurrido con el consumo eléctrico? Pues que se ha disminuido además bastante, más o menos unos 500 vatios menos de consumo, 0,5 kilovatios. Por lo tanto, es interesante. ¿Qué es lo que ha mejorado? Pues ha mejorado la relación de compresión, pues que ha disminuido un poquito. Y luego, pues, hombre, como todo el día no estaremos a esa temperatura, a otras temperaturas, pues va aumentando el COP. Lo mismo que ocurre con el COP pasa con el ER, con el ratio de eficiencia en modo de refrigeración. Vamos a verlo. Tenemos el equipo, hemos hecho una inversión de ciclo, estamos en producción de frío, en este caso el evaporador, el elemento que absorbe calor, es la unidad interior, y en la unidad exterior pues está el condensador. Bien, pues si el equipo está trabajando en estas condiciones, temperatura exterior de 35 grados Celsius, temperatura de producción de frío 7 grados, pues nada, en esas condiciones las presiones de trabajo serían estas: 32 bar en el condensador, 7 bar en el evaporador, relación de compresión 4, y el rendimiento que se obtiene en esas condiciones, el ER, de 3,6. Para una producción de frío de, por ejemplo, 10 kilovatios, el consumo eléctrico sería 2,78 kilovatios. Pero ¿podemos diseñar la instalación de una manera más eficiente? Sí, si en vez de bombear a unos fan coil o a un suelo refrescante a 7 grados, lo bombeamos a 12 grados, veamos qué ocurre con el, vamos a fijarnos en el ER únicamente, pasamos de 3,6 a 4,1 y el consumo eléctrico se nos ha quedado en 2,44 kilovatios. Consumimos menos energía para la misma producción de frío. Y la vinculación la misma que antes. Si la temperatura de condensación aumenta, pues el ER se perjudica. Y si un día en vez de 35 grados es ese día maravilloso que está a 42 grados,
pues el rendimiento pues se empeora. Entonces, los rendimientos, las prestaciones de los equipos depende de las condiciones de trabajo, depende de las temperaturas, tanto en producción de frío como en producción de calor. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.